Mi nombre es Rafael, y hace 6 meses acepté un trabajo como cuidador de un cementerio olvidado en el interior. No era el empleo de mis sueños, pero pagaba lo suficiente para sobrevivir. El lugar era pequeño, rodeado por un muro de piedra que apenas se mantenía en pie, y lápidas tan antiguas que los nombres ya se habían borrado. Pocas personas aún enterraban a sus muertos allí. La mayoría prefería el nuevo cementerio de la ciudad, más moderno y bien cuidado. Sin embargo, lo que me incomodaba no era el aislamiento, sino el hecho de que, a pesar de no haber nuevos entierros, todas las mañanas encontraba tumbas abiertas. Al principio pensé que se trataban de ladrones de tumbas. Aunque parecía algo sacado de una película, sabía que algunos desenterraban los ataúdes para robar joyas o objetos de valor. Pero había algo extraño. Las tumbas no estaban desordenadas, como si alguien hubiera cavado con palas y herramientas. Estaban abiertas de manera meticulosa, como si la tierra hubiera sido removida desde adentro hacia afuera. Y los ataúdes estaban vacíos. La primera vez que vi esto, corrí hacia el administrador del cementerio, un hombre llamado Ernesto, que se encargaba de la papelería y los registros. «Señor, hay algo mal aquí», le dije. «Las tumbas están abiertas. Alguien está metiéndose con ellas». Me miró con cansancio, como si ya hubiera escuchado esto antes. «Cierra las tumbas y sigue trabajando, muchacho», respondió, sin siquiera levantar la vista de los papeles. «Eso siempre pasa». Eso me estremeció. «¿Cómo que siempre pasa?» «No es tu preocupación», murmuró sin mirarme. Volví al cementerio, intentando ignorar el creciente malestar. Tomé mi pala y comencé a cerrar las tumbas, pero cada vez que tiraba tierra sobre un agujero, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El silencio del cementerio era diferente. No era solo la ausencia de sonido, era un vacío opresivo, como si algo estuviera esperando por mí. Y entonces comencé a notar los detalles, las lápidas rotas, las huellas en la tierra blanda, huellas que venían de dentro de las tumbas. Y lo peor de todo, los nombres grabados en las lápidas. Algunos estaban rayados, como si alguien hubiera intentado borrarlos, pero uno me llamó la atención. Era el mío. Me congelé. Mis ojos leyeron y releyeron ese nombre varias veces, pero no había duda. Rafael Santos. Nacido en 1988. Fallecido en 2024. La fecha de fallecimiento era hoy. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Miré a mi alrededor, sintiendo la piel erizada de pavor. ¿Quién haría algo así? ¿Alguna broma cruel? Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. La tierra se movía, lentamente, como si algo estuviera arrastrándose fuera de la tumba. Quería correr. Todo dentro de mí gritaba que escapara, pero mis pies estaban pegados al suelo. La tierra seguía moviéndose, abriéndose centímetro por centímetro, hasta que vi aparecer un trozo de madera oscura, un ataúd, y entonces la tapa comenzó a crujir. Alguien, o algo, estaba empujando desde adentro. Con un crujido seco la tapa se abrió, y dentro estaba yo mismo. Mi cuerpo se congeló. Estaba mirando mi propio rostro dentro de ese ataúd. Mi reflejo, pálido, inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos, como si estuviera esperando por mí. Sentí algo detrás de mí, una presencia, y entonces un susurro frío sonó cerca de mi oído. «Tu lugar te está esperando, Rafael». El miedo se apoderó de mí, y mis piernas finalmente reaccionaron. Corrí lo más rápido que pude, tropezando con las lápidas, sin mirar atrás. Cuando llegué a la salida del cementerio, Ernesto estaba allí, observándome con una mirada fría. «Te dije que eso siempre pasa», murmuró.
Mi mente gritaba para huir de allí, pero entonces me di cuenta de algo. Él estaba sosteniendo una pala y su uniforme estaba cubierto de tierra. Mis pulmones ardían. Mi corazón parecía a punto de explotar en mi pecho. Quería huir, salir de ese lugar y nunca volver. Pero Ernesto bloqueaba la única salida del cementerio. Sostenía la pala como si estuviera esperando ese momento. Su mirada era fría, sin ninguna sorpresa o miedo. Yo vi un ataúd abierto. Balbuceé, intentando encontrar una explicación para todo eso. Había alguien dentro. Suspiró. Sí, tú. El silencio pesó entre nosotros. Sentí como la bilis subía por mi garganta. ¿Esto es alguna broma?, pregunté intentando controlar el pánico. Ernesto dio un paso adelante. ¿Crees que esto comenzó ahora?, dijo sacudiendo la cabeza. No, hombre, esto ha pasado durante mucho tiempo. Cada pocos años alguien acepta este trabajo y siempre llega el momento en que la tumba se abre. ¿Qué tumba? ¿Qué estás diciendo? Apuntó hacia la lápida, la mía. Tu lugar estuvo marcado desde el momento en que pisaste aquí. Mi mente luchaba por entender. El frío de la noche se intensificaba y el olor a tierra mojada llenaba mis fosas nasales. «Estoy vivo», grité. «Esto no puede ser cierto». Eso es lo que todos dicen al principio. Ernesto respondió sin ninguna emoción, pero el cementerio ya decidió. Eso no tenía sentido. Pero entonces, algo cambió. Las luces de la ciudad, a lo lejos, comenzaron a parpadear y luego desaparecieron. Era como si el cementerio se estuviera alejando del resto del mundo. Y fue en ese instante que me di cuenta. El tiempo ya no se movía dentro de ese lugar. De repente sentí algo detrás de mí. La tumba donde había visto mi propio cuerpo estaba abierta de nuevo, pero ahora estaba vacía. Ya no había un cadáver dentro de ella. Ya no estaba mi cadáver. Miré a Ernesto esperando que él lo explicara, pero él simplemente bajó la cabeza. «Necesitas entrar», dijo. Reaccioné retrocediendo. «De ninguna manera». «Si no es por voluntad propia», continuó con la voz más pesada, «te arrastrarán hacia adentro». Y fue entonces que lo sentí. Una mano helada me sujetó el tobillo. Miré hacia abajo y mi sangre se heló. La tierra alrededor de la tumba se movía y manos surgían del suelo, dedos esqueléticos y sucios de barro, intentando jalarme hacia adentro. Grité y me solté, tropezando hacia atrás. Ernesto solo observaba, impasible. «Necesitas aceptar», murmuró. «No voy a morir aquí», grité. Él solo señaló hacia el suelo. Y entonces vi las huellas alrededor de la tumba. Mis huellas, como si ya hubiera estado allí antes. El viento aullaba entre las tumbas y sombras comenzaron a moverse entre las lápidas. No quería ver. No quería saber quién o qué estaba allí conmigo. Corrí hacia la puerta, pero Ernesto se movió para bloquear el camino. «Si te vas ahora», dijo, «eso te seguirá. Te cazará hasta que la tumba esté ocupada». «No soy el siguiente», grité. «Ya lo fuiste», respondió. Y entonces escuché mi nombre. No lo dijo Ernesto, sino algo susurrado desde dentro de la tumba. Corrí. No me importaba Ernesto. No me importaba nada más que salir de ese maldito cementerio. Mis pies golpeaban la tierra blanda. Tropecé entre las lápidas, sintiendo el olor de la muerte expandirse en el aire. Y entonces, la oscuridad desapareció. Estaba afuera. El cielo parecía más claro. La ciudad a lo lejos volvía a la normalidad. El portón del cementerio detrás de mí seguía cerrado, y no había señales de Ernesto. Pero sabía, todavía no estaba a salvo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, encerrado en mi apartamento, mirando el espejo. Y luego, poco antes del amanecer, vi algo. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Desde ese día, algo me observa.
Oigo mi nombre siendo susurrado en medio de la noche. Y a veces, cuando estoy solo, veo huellas de tierra en el suelo. Huellas que no fui yo quien dejó. Trabajo como sepulturero desde hace casi 5 años. El cementerio donde paso mis noches no es grande ni famoso por historias espeluznantes, pero desde que comencé allí, siempre he notado algo extraño. Todas las noches, cerca de la medianoche, un hombre alto, vestido completamente de negro, aparecía en la misma tumba. Él se quedaba allí, inmóvil, mirando la lápida, sin hacer nunca un movimiento brusco. No lloraba, no rezaba, solo permanecía de pie, como si esperara algo. Al principio, pensé que era un familiar visitando a un ser querido, pero con el tiempo, me di cuenta de un detalle perturbador. Nunca se iba. Cada vez que miraba hacia otro lado y luego volvía a mirarlo, seguía allí, siempre en el mismo lugar. Y cuando terminaba mi turno y volvía la noche siguiente, él estaba allí nuevamente. Una noche fría, decidí acercarme. Había algo en esa presencia que me incomodaba profundamente. Sujeté mi linterna y caminé entre las tumbas, sintiendo el viento helado en mi rostro. Cuando llegué a una distancia razonable, lo llamé. «Señor, el cementerio ya cerró. Debe irse». Ninguna respuesta. El hombre seguía allí, parado, mirando la lápida. Lo único que se movía era su larga capa negra, que ondeaba ligeramente con la brisa. Acercándome más, intenté mirar su rostro. La oscuridad de la noche lo dificultaba, pero la linterna ayudó a iluminar sus rasgos. Mi sangre se heló. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había un vacío oscuro. Una sombra profunda que consumía cualquier rasgo humano. Di un paso atrás, el corazón acelerado, sintiendo el sudor frío recorrer mi nuca. Fue entonces cuando se movió. Lentamente giró la cabeza hacia mi dirección y escuché una voz dentro de mi mente. «No debiste notarme». Mi cuerpo se paralizó. El aire se volvió denso, cargado con una presencia opresiva. La linterna parpadeó y la oscuridad a mi alrededor se intensificó. El hombre de negro dio un paso hacia mí. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para arrancarme del estado de shock. Sin pensar, corrí. Las tumbas a mi alrededor parecían más cercanas, como si el propio cementerio estuviera cerrándose sobre mí. El viento se intensificó y susurros resonaban entre las lápidas. Pero no miré atrás. Logré llegar a la pequeña casa donde guardábamos las herramientas del cementerio. Traté la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, jadeando. El silencio fue instantáneo. Ya no había viento, ya no había susurros. A través del vidrio empañado de la ventana, miré hacia la tumba. El hombre de negro ya no estaba allí, pero sabía que no se había ido, porque ahora él me estaba observando más de cerca. Estuve apoyado contra la puerta de la casa de herramientas durante largos minutos, intentando calmar mi respiración. El silencio afuera era absoluto, pero sabía que no estaba solo. Tomé mi celular y traté de llamar a alguien, a cualquier persona, pero la pantalla mostraba que no había señal. Miré por la ventana nuevamente. La tumba donde el hombre de negro siempre estaba se encontraba vacía. Pero entonces vi algo. En la fila de tumbas más cercanas, una silueta oscura destacaba. Él estaba más cerca ahora, parado entre las tumbas, mirando directamente hacia mi ventana. Él sabía que lo estaba mirando. Mi corazón latió con fuerza. No quería estar allí. No quería saber qué pasaría si se acercaba más. Pero, por más que intentara encontrar una explicación racional, algo dentro de mí ya lo sabía. El hombre de negro no era de este mundo. Con la mano temblorosa, apagué la linterna y me alejé de la ventana. Tal vez, si no me veía, se iría,
Era un pensamiento tonto, porque en ese instante escuché el primer golpe en la puerta. Toc, bajo, lento. Luego otro. Toc, toc. Cerré los ojos intentando rezar, pero mi mente estaba en blanco. Entonces escuché la manija girar. Mi cuerpo se paralizó. La puerta estaba cerrada con llave, pero la manija seguía girando, como si alguien o algo estuviera probando su resistencia. Cada fibra de mi ser gritaba para no moverme. Entonces, la voz vino, baja, seca, pero dentro de mi mente, como si hablara directamente a mi alma. «Ábreme». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Vete», susurré, sin poder ocultar el temblor en mi voz. «Ábreme». Los golpes se hicieron más fuertes. Luego, silencio. Y entonces, lo peor ocurrió. Vi la sombra pasar por debajo de la puerta. La oscuridad se derramó como humo, deslizándose por el suelo, extendiéndose por la habitación. Sentí un frío intenso invadir el ambiente. Mi cuerpo se volvió pesado y una sensación de vacío llenó el aire. Mis ojos fueron atraídos por un espejo viejo en la pared. Y allí estaba él. El hombre de negro estaba detrás de mí. Mi reflejo mostraba lo imposible. Todavía estaba solo en la habitación, pero en el espejo, él estaba parado justo detrás de mí, inmóvil, sin rostro. El miedo me paralizó. Quería correr, quería cerrar los ojos, pero sabía que si apartaba la mirada, él se movería. Lentamente el hombre de negro levantó una mano esquelética y señaló hacia mí. La voz volvió, ahora más cerca, como un susurro cortante dentro de mi mente. ¿Me ves? Ahora yo te veo. La lámpara explotó y todo se oscureció. Desperté en el suelo. La caja de herramientas estaba intacta. El espejo, sin marcas. El silencio, absoluto. Por un instante pensé que todo había sido una pesadilla. Hasta que miré hacia la puerta. Estaba abierta. Y fuera, en el suelo de tierra blanda, huellas iban de la puerta hasta mi cuerpo. Pero no había huellas de vuelta, porque el hombre de negro nunca necesitó salir. Desde esa noche, nunca más apareció en el cementerio. Pero sé que no fui yo quien escapó de él. Fue él quien me dejó salir. Porque ahora en cualquier lugar que vaya, por la noche, veo una silueta parada en la oscuridad. Y cada vez que aparto la mirada y luego vuelvo a mirarlo, está más cerca. Trabajo como sepulturero desde hace años y puedo decir que ya he visto de todo dentro de un cementerio. Familias llorando, tumbas olvidadas, velas que nunca se apagan y gente que habla sola a los muertos. Pero nada se compara a lo que comencé a ver últimamente. Siempre hice mi turno nocturno sin miedo. El silencio del cementerio nunca me molestó, ni siquiera los susurros del viento pasando entre los mausoleos. Pero en las últimas semanas, algo comenzó a cambiar. La primera vez que lo noté fue en una noche común. Estaba haciendo mi ronda con una linterna en la mano, revisando si las tumbas estaban intactas y si no había vándalos en el lugar. Todo parecía normal hasta que vi las huellas. Eran huellas frescas, impresas en la tierra blanda entre las tumbas. Huellas descalzas, huellas que venían de dentro de una tumba recién cerrada. Tragué saliva, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había pisado allí antes del entierro y la tierra no se había asentado correctamente. Pero algo no tenía sentido. Las huellas iban de la tumba hacia la puerta, pero no había huellas regresando. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo y traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí seguir las huellas para ver a dónde llevaban. Caminé lentamente por el cementerio, la luz tenue de la linterna iluminando las tumbas mientras el viento soplaba, trayendo el olor a tierra mojada. Las huellas pasaron entre dos lápidas y siguieron hacia el osuario, una construcción antigua donde se guardaban los restos de los cuerpos.
Fue entonces cuando escuché el sonido. Un arrastre de pies, bajo, distante, pero lo suficientemente alto como para saber que no estaba solo. Mi mano sudaba sobre la linterna mientras miraba a los lados. El sonido se detuvo por un momento y el silencio se hizo aún más pesado. Lo único que se movía era la niebla baja entre las tumbas. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Ninguna respuesta. Entonces, algo se movió en la esquina de mi visión. Algo alto, algo que parecía un hombre. Giré la linterna rápidamente hacia la sombra, pero no vi nada. Solo tumbas y el viento soplando las hojas secas por el suelo. Pero entonces escuché otro sonido. Respiración, baja, irregular. Venía de detrás de un mausoleo. Apreté la linterna con fuerza y di algunos pasos hacia el sonido. Al rodear la estructura de piedra, vi algo que me hizo detener la respiración. Un hombre estaba parado allí, pero no era un hombre común. Su piel estaba pálida, casi grisácea. Sus ojos hundidos reflejaban la luz de la linterna de una manera extraña, como si no hubiera vida en ellos. Llevaba ropa vieja y rasgada, sucia de tierra. Pero lo que me heló la sangre fue el detalle más perturbador de todos. Reconocía ese rostro. Yo mismo había enterrado a ese hombre 3 días atrás. Mis dedos se aflojaron alrededor de la linterna. El miedo se apoderó de mi cuerpo y todo dentro de mí gritaba para correr. Pero no podía moverme. El cadáver solo se quedó allí, mirándome. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera respirando. Pero eso no era posible. No era posible. Tragué saliva y traté de reunir coraje para hablar. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. El hombre no respondió, pero dio un paso hacia adelante. El sonido de su pie descalzo arrastrándose por la tierra me hizo estremecer. Y entonces abrió la boca. Pero lo que salió no fue una palabra. Fue un gemido bajo, profundo, que parecía venir de dentro de la tierra. Fue lo suficiente para hacerme reaccionar. Me giré y corrí. Mis pies golpeaban la tierra blanda, las lápidas pasaban borrosas a mi lado y mi respiración salía en jadeos cortos. Todo lo que quería era llegar a la casa de herramientas y cerrar la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, algo me hizo parar. Las huellas. Ya no solo iban hacia la puerta, ahora rodeaban todo el cementerio, y en medio de ellas comenzaban a aparecer otras marcas, huellas que no estaban allí antes, huellas que venían de otras tumbas. Mi mente trataba de negar lo que mis ojos veían, pero lo sabía. Él no era el único. Algo estaba ocurriendo allí, y esa noche supe que el cementerio nunca sería el mismo, porque los muertos ya no descansaban. Mis pies se quedaron clavados al suelo. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar, pero la escena frente a mí me paralizó. Las huellas ya no eran solo de él. Ahora había docenas, tal vez cientos de marcas apareciendo en la tierra, saliendo de tumbas que yo mismo había cerrado. Algunas estaban frescas, como si algo acabara de emerger del suelo. Sentía el olor a tierra mojada y descomposición en el aire. Y entonces, el silencio se rompió. Un arrastrar de pies, viniendo de todas las direcciones. Me giré rápidamente y la linterna temblaba en mi mano. Entre las tumbas, sombras empezaron a moverse. Al principio, eran solo siluetas, como si la oscuridad estuviera tomando forma. Pero pronto los vi claramente. Estaban saliendo de las tumbas. Primero aparecieron brazos entre la tierra blanda. Luego torsos delgados y rostros pálidos emergieron de la oscuridad. Los muertos se levantaban. El primero en moverse fue el hombre que vi antes, el mismo que enterré 3 días atrás. Dio otro paso lento, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra. Pero ahora, otros lo seguían.
Cuerpos en diferentes estados de descomposición salían de las tumbas. Algunos aún llevaban las ropas del velatorio, sucias y rasgadas. Otros parecían demasiado viejos, como si hubieran dormido allí durante siglos. Pero todos caminaban en mi dirección. Mi instinto finalmente reaccionó. Corrí lo más rápido que pude, esquivando lápidas y cruces torcidas, intentando llegar a la salida. Pero, al acercarme al portón, vi algo que me heló el corazón. Estaba abierto. No a la mitad, no completamente. Lo suficientemente abierto como para que alguien hubiera salido antes que yo. No sabía qué era peor: los muertos levantándose a mi alrededor, o la certeza de que algunos ya habían salido antes de que me diera cuenta. Pero no tuve tiempo para pensar. Un gruñido ronco resonó detrás de mí. Me giré a tiempo de ver uno de ellos corriendo hacia mí. No caminaba lentamente, no se movía como en las películas. Corrió, los pies arrastrando la tierra, la boca abierta en un grito mudo. Fue lo suficiente para que actuara por instinto. Tomé la pala que estaba cerca de una tumba y la giré con toda mi fuerza. La hoja golpeó su cabeza de lleno. El impacto hizo un chasquido seco y cayó al suelo. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, otros seguían viniendo. Y entonces me di cuenta de algo peor. El hombre al que derribé se levantó nuevamente. No podían ser detenidos. Lo único que podía hacer era huir. Me giré hacia el portón, mi única salida. Pero, al atravesarlo, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si algo me estuviera observando desde arriba. Levanté la cabeza y, por un momento, vi lo imposible. En lo alto de la cruz central del cementerio, había una figura oscura parada allí. Una silueta alta y encapuchada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Y entonces señaló hacia mí. Y en ese instante, supe. Los muertos no volvían solos. Alguien los estaba llamando. Y aún no estaba libre. Desde esa noche, no consigo dormir bien. Porque, cada vez que cierro los ojos, escucho el sonido de pasos descalzos sobre la tierra. Y cada vez que miro atrás en la calle desierta, veo huellas frescas siguiéndome.